Bienvenidos al episodio número 15 de Dato Encerrado, y en cualquier momento vamos a empezar a hacer alusión a todas las cosas que hubiésemos hecho en caso de haber hecho una fiesta gigante de cumpleaños, más no. Este es un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Mi nombre es Belén y si no tuviera miedo haría paracaidismo. Mi nombre es Melina y si no tuviera miedo, particularmente al ridículo, me hubiera metido ya en más de una batalla de gallos a hacer un papelón, pero pasarla muy bien. Mi nombre es Rocío y obvio que creo que por un lado lo que cualquier mujer haría si no tuviera miedo es salir de noche a caminar por la calle tranquila, pero lo que voy a decir es que si no tuviera miedo haría vacaciones de estar sola en un lugar sin ningún tipo de conexión con el resto del mundo durante 2 semanas, sin ningún contacto con el exterior. Yo eso me lo planteé tantas veces y tantas veces no lo hice que pienso casi como que realmente no quiero, ¿entendés? Es como una ilusión. Hay un lugar al sur de Trelew que se llama Cabo Raso, que es un lugar muy chiquito, es como un pueblo recuperado y básicamente no hay nada y es un lugar en donde se presta para hacer esto, pero lo hablamos en otro episodio. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, vamos a estar hablando sobre el miedo, que es una de las emociones humanas más universal en el sentido de que todas las culturas y todas las personas pueden entender qué es el miedo, que es una sensación de miedo, y pueden reconocer en otra persona que esa persona está asustada, por ejemplo. Y por mucho tiempo, como por 70 años desde el inicio del siglo XX más o menos, muchos estudios, principalmente con animales no humanos, ya venían apuntando a que era la amígdala, la estructura del cerebro, que de alguna manera estaba íntimamente relacionada. Probablemente a la mayoría de las personas que escuchan amígdala les haga pensar en las amígdalas que están en la garganta y que te sacan que antes estaba muy de moda sacar y ahora ya no tanto. También hay una región del cerebro que se llama amígdala, que no tiene nada que ver con eso, ni en función, ni nada, pero bueno. ¿Por qué le pusieron? Me acabo de dar cuenta, tipo, me había olvidado de las otras amígdalas, nunca las ubiqué en ningún panorama. Se deben haber nombrado primero las amígdalas esas, ¿no? Y después la amígdala del cerebro. ¿Sabes que no No sé? sé. Igual, ponele, en inglés se llaman distinto. O sea, en inglés las amígdalas son tonsils y la amígdala se llama amígdala. Me preocupa saber de dónde es. Ah, vos hiciste un año de medicina. Yo soy médica, es por Ah, eso. claro. Es más, te diría que estamos hablando de las amígdalas palatinas, pero no quiero así como derrochar conocimiento de esa manera. Un montón. Sacó una cantidad de chapa que no sé qué hacer al respecto. Entonces, esta es la historia de una mujer que nació en el 65, ¿sí? Es una mujer blanca estadounidense, ¿sí? Que pasa a la historia como la paciente SM. En general, los pacientes así famosos en la historia de las neurociencias, en general se los conoce con siglas por una cuestión de respeto a su familia y a su privacidad. Entonces, SM en un momento va a hacer una consulta al hospital, particularmente por epilepsia. Más o menos creo que en este momento tenía alrededor de 30 años. En el hospital lo que le hacen a SM es una resonancia magnética, que es una técnica que permite ver con bastante detalle el estado de la estructura, no de la función, de la estructura del cerebro. Y lo que resulta de ese estudio es que SM tenía la amígdala de los dos lados, porque la amígdala, o sea, las dos amígdalas bilaterales, izquierda y derecha del cerebro, estaban fundamentalmente destruidas por una enfermedad que ahora no viene al caso, era como si fuera que estaba calcificada. Básicamente estaba hecha bastante pomada. Y con el consentimiento, y acá voy a hacer un parate porque tuvimos varios episodios, como por ejemplo el tercero, en donde los consentimientos informados de pacientes a los que les realizaban estudios y demás con motivos de investigación estaban cero aceitados. O sea, el consentimiento era una palabra que casi no existía. Y en este caso, ya más avanzado el siglo XX, ya empiezan a aparecer publicaciones en donde lo primero que aclaran es, bueno, la paciente dio su consentimiento informado y tal. Entonces, con el consentimiento informado de SM, le empiezan a hacer una batería de tests para saber cuáles eran las consecuencias, al menos conductuales, de tener la amígdala tan hecha pelota. O sea, no,
era profundamente llamativo el estado en el que estaba y que en principio SM no tenía ningún otro problema como muy obvio. Era una mujer con un... Además de epilepsia. Sí, pero y ni tanto, o sea, no era que tenía ataque, hace una consulta, pero en los papers no dicen algo como, bueno, la tipa se pasaba de ataque en ataque, de epilepsia en epilepsia, o sea, no, a ver, tenía epilepsia, pero no era una cosa que no pudiera desarrollar su vida. Había sido educada, en principio, y de hecho, no tenía ningún síntoma depresivo, tenía un coeficiente intelectual que era una medida que en ese momento se usaba bastante, normal, era una cosa bastante extraña. Y por lo pronto, hasta los 30 años, dijiste, no se había dado cuenta de nada particular. Digo, si tuvieras algo muy notorio, se nota desde antes. El primer test que le hacen es algo que los médicos que lo realizan le llaman el Doris Day Test. Doris Day, yo no sabía, tuve que googlear, era una actriz de los 60 más o menos. Aparentemente había una escena en la que Doris Day gritaba muchísimo, muy, muy, muy perturbada y con mucho miedo, y SM mira, como que mira sin entender demasiado, y pregunta qué está haciendo. Estaba muy desconcertada con el hecho de que alguien estuviera sintiendo miedo. Era un fragmento en el que claramente la actriz estaba expresando una situación de terror. Me gustaría poner en palabras las caras que tenemos Mel y yo en este momento, porque estamos las dos como muy sorprendidas, pero no estamos pudiendo verbalizar lo que nos pasa. Entonces lo que van a hacer es comparar a SM contra otros pacientes, 12 particularmente, que tenían distintas lesiones cerebrales, pero que tenían un coeficiente intelectual similar al de SM. Eso fue lo que más o menos encontraron para decir, bueno, vamos a comparar. Entonces lo que hacían era mostrarles imágenes con personas que estaban haciendo gestos que representaban emociones distintas. Tenían gente que estaba claramente feliz, sorprendida, con miedo, enojada, con disgusto y con tristeza, ¿sí? Y otras expresiones que eran neutrales. Y sistemáticamente SM fallaba muchísimo en reconocer el miedo, como ya les había anticipado, pero también cuando había como un blend de emociones, cuando era una cosa que era desagradable, pero que uno no era claramente una emoción negativa, pero sí como un mix de ellas, un estado medio extraño. Claro, como ni miedo ni asco, pero algo ahí en el medio. Pero feo, raro. exacto. Y luego comparan a SM contra individuos que no tenían daño en el cerebro. Y obviamente SM fallaba una y otra vez. Pero SM no tenía problemas, por ejemplo, en reconocer la identidad de las personas. Se acordaba perfectamente de sus familiares y de incluso de personas que ella conocía y que no había visto recientemente. Y es la primera vez que se establece una especie de disociación entre el procesamiento de la identidad facial, es decir, reconocer quién es la persona que yo estoy viendo, y el estado emocional de esa persona. Como que tranquilamente podrían haber sido dos informaciones, por así decirlo, que hubieran ido por un único camino de procesamiento, y sin embargo, claramente no era el caso. Claro, yo sé que esto es Meli, no sé que está asustada. Exacto, pero yo sé que ella es Meli y sé que está feliz. SM no tenía ningún problema con la bolsa, digamos, de emociones positivas, entre comillas. Y de hecho, esto es un paréntesis que a mí me resulta bastante interesante. Hasta ese momento nunca se había visto a un paciente incapaz de reconocer un rostro feliz. Es como si fuera que la felicidad es un estado emocional que por algún motivo no se rige por los mismos principios que otro tipo de emociones, ¿sí? Y es como más resistente a ser corrompido, si uno se pone poético. Pasaron más o menos 12 años, 13 años, y otra vez SM va a participar en una investigación que otra vez informa que SM firmó un consentimiento informado, así que estamos felices por ello. Y en este caso, ya en la parte del reconocimiento, bueno, perfecto, ya sabemos que no sos muy buena reconociendo el miedo en otras personas. La pregunta es, ¿vos sos capaz de experimentar el miedo? ¿Pasaron 12 años desde el primer estudio hasta esto? O sea,
Yo agarro ese caso en ese momento y no lo suelto, pero ni loca. La parte del reconocimiento se hizo se publicó al menos en el 94, y la parte que les voy a contar ahora se publicó en el 2011. Muy reciente todo. De hecho, SM vive. Ahora les cuento bien, pero comparten uno de los autores. Entonces, ahora la pregunta es si SM era capaz de experimentar el miedo. Y esto es una pregunta muy difícil porque las situaciones que en general te gatillan miedo suelen ser peligrosas. De hecho, el miedo es una emoción que está buenísima porque nos hace evitar situaciones que pueden ser perjudiciales. Es decir, si yo en el camino me cruzo con un puma, tengo miedo, me voy de ahí. Si no tengo miedo y me quedo, final no tan feliz, probablemente. Igual contra un puma lo que tenés que hacer es hacerte grande y que piense que sos un oso. Si vas, él te persigue, llega más rápido. Nada aprendiste, nada te enseñamos. Entonces, la pregunta es cómo elegir situaciones que sean inductoras del miedo, pero que no pongan en riesgo a la paciente. Bueno, pero en 2012 ya había realidad virtual. 11. Y no van a usar realidad virtual. De hecho, van a ser bastante clásicos, tradicionales. Se van a reír con alguna de las opciones. La amenazan con darle shocks eléctricos o algo así. No, eso era de otro siglo. Picanita, era de otra época. No sé qué esperar. La primera situación que eligen es llevarla a un lugar de mascotas exóticas, en particular donde había serpientes y arañas, considerando que ella espontáneamente y en otras ocasiones, probablemente esta mujer se entrevistó con este grupo de investigación 1500 millones de veces, y ella manifestaba que las odiaba. Usaba esa expresión puntualmente, y de hecho está entre comillas y todo en el trabajo. No decía que les temía, simplemente decía que las odiaba. Entonces van a este lugar en donde había serpientes muy peligrosas y arañas muy peligrosas, y le preguntan, la persona que estaba atendiendo ahí le pregunta si quiere agarrar a una serpiente bastante gigante y aterrorizante. Como la que en Harry Potter 1 ataca a Dudley. No tan... puede ser. Ay, no tengo la campanita cerca. Entonces, SM agarra a la serpiente y estuvo como un montón de tiempo y empezó como a explorarla y decía, es más, en el paper dice que SM decía, "This is so cool". Estaba chocha, o sea, no tenía ningún problema. O sea que, y esto del asco que le tenía, se lo perdió, Banca. Termina eso, o sea, un poco medio que le quitan a la serpiente, porque si era por ella se quedaba, y le preguntan cuánto miedo sintió del 1 al 10. Y SM dice 2. Bueno. Y en un momento, y esto es muy gracioso como lo cuentan, la mina se pone muy jede. O sea, insistía con que quería ir a tocar serpientes que no estaban permitidas para interactuar, que eran demasiado peligrosas. No solo eso, sino que contabilizan cuántas veces pide ir a tocar y dicen que lo hace 15 veces. Y que quería, y después se puso con una tarántula y qué sé yo. Entonces, en un momento, los investigadores le dicen por qué quería tener esta interacción si ella normalmente decía que las odiaba. Y ella ahí como que se da cuenta del mismatch, de la incongruencia entre lo que le pasaba y lo que decía, y contesta por curiosidad. Entonces había una desconexión total entre lo que decía verbalmente y lo que efectivamente terminaba pasando. Igual, cuando le preguntaron del 1 al 10 cuánto miedo sentía, ella supo responder. Sí. Dijo 2, sí. Pero no preguntó qué es el miedo. Claro, no. Es que es una persona adulta, o sea, me parece que si no se dio cuenta hasta ese punto de su vida de que ella no podía reconocer el miedo en otras personas y que tampoco percibía miedo ella misma, es porque funcionaba bastante aceitada la cosa. No, y de hecho, más adelante les voy a comentar sobre algo que ella tira en un momento, que es aún más evidencia de que ella entiende o puede entender qué es el miedo para otras personas, pero simplemente no puede reconocerlo o, evidentemente, experimentarlo. La segunda situación es una casa embrujada. Hay un hospital en Beverly Hills. Ciencia. Obvio que en Beverly Hills. Es un sanatorio, ¿sí? Es un sanatorio abandonado que lo acondicionan para Halloween y está puntuado como uno de los lugares más tenebrosos del planeta, de TripAdvisor, de Google Maps, no sé, de algún lugar, pero es atemorizante. Entonces lo que hacen es, la juntan, o sea, a esos lugares la gente pasa en grupitos
y la suben con 5 mujeres más o menos de su edad, que para ella eran todas extrañas, que estaban ahí. Y ella asumió la posición de líder. Ella estaba, chicas por acá, chicas por allá, vamos, venga, pum, pam. Y las otras iban detrás, todas dudando, muertas de miedo. Entonces, claro, imagínense lo que era era la casa embrujada es como un tren fantasma, o sea, de repente vas caminando y te aparecen cosas. Y le aparecían cosas y ella se les reía, ¿entendés? Ay, pobres las cosas. No sé, si había gente actuando ahí, debe ser desesperante porque tenés que asustar y se te ríen. Como No, Monster Inc. no eran, de hecho, no eran, eso está bueno porque no eran actrices, porque de hecho el parámetro que toman para decir, ok, esta conducta es rarísima, es qué era lo que hacían las otras 5 mujeres, ¿entendés? O No, sea, pero Rocío dice de los que asustan. se quería Claro, matar, de las hecho, cosas que aparecen probablemente son personas disfrazadas de algo que asusta. Sí, Y después se te está totalmente. riendo en la cara la persona que tiene que asustar. pensaba, Y de hecho, boludo. yo me lo salteé, pero hay un episodio en el que ella termina asustando a uno de los que debería haberla asustado a ella. ¡Amo! De nuevo le preguntan cuánto miedo sintió del 1 al 10 y ella no entiende la consigna y dice 0. Pero bueno, no importa, o sea, Pero sí entiende la consigna, no sintió miedo. no, pero la consigna era del 1 al 10 Ah, y ella contestó yo 0. tampoco la entendí. Y le preguntan, o sea, se te ve entusiasmada y ella lo que contesta es que para ella era como una aventura y que lo que sentía era bastante parecido a cuando andaba en una montaña rusa, que era algo que a ella la excitaba mucho, digamos. Estaba como emocionada, como adrenalínica. Exacto. Aparte, perdón, me imagino a la conversación entre los investigadores en este momento de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, no funcionó la serpiente, no funcionó la casa embrujada, ¿con qué vamos? Tipo, una mesa redonda. Y ahora viene la última situación de intentar inducir el miedo a SM, que estaba bastante resistente. La verdad es que bastante flojucho, o sea, claramente no iba a funcionar, pero bueno, lo tenían que hacer porque era algo que ya estaba estandarizado, que es pasarle clips de películas que la gente normalmente cuando las veía reportaba que sentía miedo cuando veía esos fragmentos. No era la película entera, sino que eran escenas. Entonces, le muestran 10 clips que eran inductores del miedo para el resto del mundo, intercalados con otros que inducían otras emociones, como tristeza, felicidad. Y en los clips que no tenían nada que ver con miedo, SM exhibía un comportamiento que era compatible con lo que estaba viendo. Es decir, si la escena tenía que ver con algo más de felicidad o de comedia, SM se reía, por ejemplo. O sea, no es que hay una cosa ahí empática que no le funciona en lo absoluto, era específico para miedo. Y de hecho, en algunos que eran como más de asquito o de impresión, hacía el sonido de disgusto. Para mí, puedo hacer una referencia a un capítulo anterior, para mí es un robot que aprendió a... Tipo, es un muy buen algoritmo de inteligencia artificial que aprendió a hacer como que sentía cosas y a comportarse en consecuencia. Y aquí viene lo clave para entender cómo ella se relaciona con el miedo de otras personas. En los clips que eran de miedo y que se suponían que debían atemorizarla, a ella no le pasaba nada. Los miraba y no exhibía nada muy relevante. Pero comenta que les parecían entretenidos. Y dice, y acá está la clave, dice lo siguiente, y este es el comentario que muestra cómo es su relación con el miedo de otras personas. Sobre los fragmentos que deberían haberla asustado, ella dice, seguro que a la mayoría de la gente le asusta esto. ¿Se entiende? O sea, ella entiende que hay cosas que pueden hacer que las otras personas se asusten. Solo que una vez que se asustan, no es muy buena dándose cuenta. Entonces, la realidad es que no está muy bien documentado desde cuándo SM empezó a mostrar estos déficits, pero probablemente sea de bastante chica porque venía acarreando la enfermedad esta que le había terminado calcificando las amígdalas por bastante tiempo. Y lo que tenía SM era un historial de malas decisiones personales y sociales. Era una mina que había sufrido una cantidad absurda de hechos delictivos y sin embargo ella nunca había estado involucrada, ella nunca había sido criminal, simplemente había tenido demasiadas situaciones y demasiados accidentes domésticos, lo cual como un poco cierra la historia de si vos no sos capaz de identificar qué situaciones te dan miedo, probablemente seas bastante propenso a que te pasen cosas malas. Casi un milagro que siga viva. Totalmente. Pero siento que en un niñe, como, ¿no te llama la atención que nada le dé miedo?
Quizás en ese momento en realidad no estaba, o sea, también es cierto que cuando sos niñe no estás expuesto a cosas que te den terror. No, bueno, pero hay cosas, les da miedo cosas mucho que a vos no. Pero digo, es re común que en la infancia tengas miedos. Sí, pero si no tenés miedos, nadie se va a preocupar. Todo Claro. lo contrario, tipo, mejor, como que, qué joda, buenísimo que este pibe no le tiene miedo a la oscuridad, ¿entendés? No como la otra boluda de su hermana que está llorando toda la noche. Sí, puede ser. Si viene un pibe y te dicen, y agarra una araña, no me sorprendería demasiado. Sí. No, y hay otra impresión que tengo por la historia que contaste de S.I.M., que es que es una mina... S.I.M. no, es una persona con dos letras. A mí me costó un huevo decir. ¿No era S.I.M.? S.M., pero no S.I.M. Bueno, S.M., que parecía una mina bastante curtida, ¿no? Como que estaba en un ambiente bastante vulnerable, entonces también puede haber pasado desapercibido esto, como diciendo tipo, sí, me asaltaron 400 veces, o sea, ya no me da miedo una pistola, ¿entendés? Sí. Como, ya no me importa esto. O también que no haya tenido tampoco tanta atención cuando era chiquitita y que por eso no se dieran cuenta. Sí, también en principio puede ser que haya sido algo degenerativo y se haya asustado en alguna que otra cosa. Porque digo, si tenía un daño, si la enfermedad era degenerativa o nació con las amígdalas mal, pero entiendo que era degenerativa por lo que contaste. Entonces puede ser que se haya desarrollado temprano en la vida, pero que haya tenido cierto desarrollo. Claro. Los resultados de estos estudios que se hicieron con SM fueron algo así como la frutillita del postre para un montón de laburo en las décadas anteriores que venían apuntando con bastante seguridad a que era la amígdala la estructura fundamental en la inducción de un estado de miedo. Pero por supuesto nunca nadie podría haberse imaginado encontrarse con un caso así en donde sea tan específico lo distinto en este caso que le pasaba a SM. Hasta acá la historia de SM y les esperamos la próxima semana. Decimos de nuevo que nos pueden seguir en Instagram en @datoencerrado y en YouTube también como Dato Encerrado. Si pueden, suscríbanse, activen la campanita y todas esas cosas que hacen que más gente se entere de la existencia del podcast. Lo mismo en Instagram, compartir, guardar, comentar. Toda interacción suma. Me dicen a mí que no me aprendo la introducción del podcast, pero nadie se acuerda de esta parte. Yo me acuerdo siempre, joda, lo digo siempre. Rocío se acuerda siempre. Nunca digas que Rocío se acuerda de todo, Belén. O sea, todo lo que hay para acordarse, Rocío se lo acuerda. Obvio que lo dije porque yo ya estaba colgando la llamada. Este año la aprendí, pero en general me cuesta saber ustedes dos quién cumple primera y quién cumple segunda. Yo creo que todavía no lo sé. Yo sé mi cumple. No ¿Me sé estás qué jodiendo? día es. No, sí, es un día antes. Ah. Eran 50 y 50. Era 50-50.